Doctor Guido Tawil. Bueno, muchas gracias, doctor Corbalán. Buenas tardes a todos. Es la primera vez que me toca hablar en el Hotel Faena, ¿no? Por lo menos los sillones estos me hacen acordar a ese lugar, y voy a tratar de hacer algo aprovechando el formato relativamente informal. Sobre el tema del futuro del procedimiento, yo vengo escribiendo hace ya tiempo. Yo tengo publicado un artículo con en el 75 aniversario de la ley, que se reprodujo en algunos trabajos posteriores. En eso se inspiró el título, en ese trabajo. Gracias. Por lo cual, más o menos les voy a dar, en pocas palabras, lo que para mí es el meollo de la cuestión. Lo primero que me gustaría decir es que la regulación del procedimiento administrativo no es algo que exista en todo el mundo. Nosotros la tenemos incorporada porque desde que nos formamos en Derecho Administrativo venimos viendo leyes de procedimiento, y es así porque nuestra ley de procedimiento del 72 se inspiró en el modelo español que codificó el procedimiento administrativo en la década del 80 del siglo XIX, cuando se codifica el Código Civil, cuando no solo surge el Código Civil español, sino surgen la Ley Santa María de Paredes, que dio lugar a nuestro contencioso, nuestro Código Civil, etc. En otros países el procedimiento no está regulado. Por ejemplo, Francia, la cuna del derecho administrativo, el procedimiento administrativo no tiene una regulación orgánica. Donde está regulado en Francia, o lo que está regulado en Francia, es el proceso contencioso administrativo, que está en sede administrativa, pero no el procedimiento administrativo como cauce formal de la actividad de la administración activa. Tienen algunas regulaciones puntuales, por ejemplo, en materia de silencio, desde el año 1900, pero Francia, por ejemplo, se basa en una metodología, en un esquema diferente, en el cual se ve a las formas a favor de la administración y no como las tenemos nosotros a favor del administrado, o el informalismo a favor del administrado. Otros países, por ejemplo, como Alemania o como Italia, tienen una regulación no tan antigua en materia de procedimiento. De la década del 70, por ejemplo, el año 76, Alemania. Estados Unidos tiene una regulación de procedimiento totalmente diferente a la nuestra, desde la Ley de Procedimiento Administrativo de 1946, que es totalmente casuista y que tiene como objetivo, de alguna manera, uniformar lo que era la regulación de los distintos entes reguladores americanos desde la década del 30. Por lo cual, nuestro modelo, que lo damos como dado y que de alguna manera es común a las provincias con algunos matices, es un modelo que es esencialmente el modelo español, siguiendo a la ley española del año 58 y a las reformas de la década del 90. Ahora bien, si uno lee la Ley de Procedimiento Administrativo Argentina, si uno va a los principios de la ley, uno no puede más que coincidir con esos principios. Legalidad objetiva o verdad material, informalismo a favor del administrado, oficialidad, etc. El problema es que, más allá de esos enunciados, sí es una ley positiva. O sea, yo la valoro positivamente. Se cumplieron 40 años de la ley el año pasado, y la valoro positivamente porque es un esfuerzo de alguna manera para darle cierta organicidad al procedimiento administrativo. Pero pasados esos artículos iniciales, lo que yo noto, y vengo escribiendo de eso desde el primer artículo, que fue en el año 1985, un divorcio entre esos principios y la realidad. Y un divorcio entre esos principios y, de alguna manera, como está regulada, a mi juicio, la parte, si quieren llamarla recursiva, tanto en la ley 19.549 como en el decreto reglamentario de la ley de procedimiento administrativo. Tenemos principios que son propios de un sistema informal, tenemos un procedimiento administrativo que es puramente formal, consecuencia de lo que muchos han criticado como una procesalización exagerada del procedimiento administrativo. Ahora bien, si uno tuviera que decir, ¿y cómo debería avanzar? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo deberíamos modificar esto? Yo creo que hay varias cosas por hacer, hay varias cosas que yo por lo menos vengo planteando hace tiempo. La primera, que la planteé en el año 1985, que es, si nosotros queremos que el procedimiento administrativo funcione y que tenga una justificación, lo tenemos que ver desde un prisma totalmente diferente del que se ve en la actualidad, o que se veía por lo menos hasta hace algunos años atrás. Nosotros normalmente nos enseñaban que el procedimiento administrativo es contradictorio en esencia por esta contraposición parcial de intereses. Ahora, si estamos hablando de una contraposición parcial de intereses, está bien, pero si estamos hablando de una contradicción en el sentido de un proceso entre partes
con un tercero independiente resolviendo, eso no existe en el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los casos la administración es juez y parte. Eso no quiere decir que el procedimiento administrativo no funcione o no deba existir, pero nos obliga a ver el procedimiento administrativo de una manera distinta, que para mí es la manera que de alguna manera en su esencia tratan de enunciar los principios del procedimiento. Por ejemplo, cuando el artículo 17 de la Ley de Procedimiento dice que la administración deberá revocar los actos irregulares, lo que está diciendo lo tiene que hacer la administración y el particular colabora con la administración expresándole los vicios que encuentra. El recurso administrativo, como está de alguna manera denominado en el régimen, no es más que una colaboración con la administración. Por lo cual yo lo que vengo diciendo es la esencia del procedimiento administrativo y el gran cambio es un cambio de enfoque. Es un enfoque por el cual nosotros veamos al procedimiento administrativo como un procedimiento de colaboración, donde los administrados colaboren con la administración y la administración colabore con los administrados. Y eso solo sirve en la medida que entendamos que el procedimiento administrativo no es una instancia de la misma manera que es la judicial. El sistema argentino es un sistema judicialista de unidad de jurisdicción, sino que el procedimiento administrativo es lo que yo por lo menos he llamado como una instancia precontenciosa de conciliación. Un lugar donde intereses parcialmente contrapuestos se juntan, donde mandante y mandatario discuten y tratan de solucionar el problema. Si nosotros vemos la dinámica administrativa, lo que vemos es que esto no funciona así. Yo presento un recurso y en el 99% de los casos los recursos no hacen lugar, la administración no encuentra los expedientes, si le presenta un recurso se enoja el funcionario, etc. Bueno, eso hay que eliminarlo. Y hay que eliminarlo tratando, y con esto paso al segundo punto relevante, de entender que en el sistema actual de procedimiento administrativo hay un cambio básico que se ha presentado y que viene de un cambio que viene del contencioso. Nosotros no podemos dejar de ver al procedimiento administrativo y al contencioso como una unidad donde el proceso judicial siga al administrativo, siga el procedimiento administrativo. Y hay un cambio que ha sido fundamental, por lo menos si bien en la práctica quizá no se ve tanto por el no buen funcionamiento de algunos fueros judiciales como el federal esencialmente, pero lo cierto es que ha habido un cambio teórico importante que es hoy en día lo que se llamaba el carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa, el entender que la administración revisa un proceso al acto, que la administración se encuentra limitada por lo que se decide en sede administrativa, hoy está, entiendo que correctamente superado. Si nosotros ya no consideramos a la instancia contencioso-administrativa como revisora, si ya no consideramos, como dice el artículo 30 de la ley, pero para mí esto ya no se presenta, que lo que yo no planteé en sede administrativa en cuanto a hechos y derechos no puede ser revisado en sede judicial, hay un cambio fundamental, y el cambio fundamental es que yo accedo a la instancia judicial, pase lo que pase en sede administrativa. Si yo puedo acceder a la instancia judicial, pase lo que pase en sede administrativa, y es solo una instancia de conciliación, lo que trae como consecuencia de ello es que el procedimiento administrativo no se justifica ya más como una valla formal, porque hay un formalismo que me exige agotar instancias, que me exige interponer recursos y llegar a la esfera más alta de la administración, sino que el procedimiento administrativo se tiene que legitimar por su propia eficacia. Hoy no sucede, pero el gran cambio es ese, entender el procedimiento administrativo como un procedimiento de colaboración que se legitime por su eficacia. ¿Y cómo va a suceder eso? No es fácil decirlo, no hay ningún sistema que funcione hoy en día de ese modo, pero si entendemos el concepto probablemente lo que tengamos que entender es que lo que hoy llamamos recursos dejan de ser recursos, lo que hoy vemos como plazos deberían dejar de ser plazos y buscar mecanismos de alguna manera de conciliación o mediación en sede administrativa, por lo cual de alguna manera empecemos con equipos chicos, tratando de resolver problemas y entendamos que esa conciliación de intereses en sede administrativo es en beneficio de todos. Yo no digo que no tiene que haber procedimiento administrativo, yo digo que tiene que haberlo, pero para verlo tiene que encontrar el administrado soluciones en el procedimiento administrativo. Eso conceptualmente. Después, por supuesto, hay muchísimas herramientas, las herramientas electrónicas, el casillero único, muchas herramientas que sin duda son muy útiles. Pero lo clave para mí es este cambio conceptual. Entiendan ustedes que, por ejemplo, si nosotros ya consideramos que no nos condiciona el acceso a la instancia y el único que lo puede
de alguna manera implementar más allá de cualquier modificación legislativa es el juez. Y es el juez porque es el que va a decir si usted no agotó instancia no me importa, si usted no interpuso el recurso no me importa, usted tiene acceso a la instancia judicial, lo único que tengo que ver de alguna manera es dar la posibilidad a la administración de pronunciarse. Si a mí me interponen un recurso una acción contenciosa fuera de término y alguien me dice, mire, no está habilitada la instancia porque no agotó instancia, yo soy juez, le digo a la administración, le doy 10 días, pronúnciese y si no le habilito la instancia, porque la instancia judicial es la única instancia en un sistema como el argentino. Pero fíjense que si eso es así, por ejemplo, discusiones como las vinculadas con la denuncia de ilegitimidad o el silencio administrativo pierden virtualidad porque ya no son necesarios. El silencio administrativo y la denuncia de ilegitimidad no son más en la práctica que remedios parciales para obtener o para no perder el acceso a la justicia. ¿Se entiende? Entonces, eso es un cambio fundamental. Y después, si uno quiere implementar esto en la práctica, lo que yo vengo postulando como algunas medidas puntuales que me parecen relevantes son, a la vez que cambiemos el esquema de procedimiento administrativo, por ejemplo, emitir una guía de buenas prácticas administrativas, donde de alguna manera tengamos las prácticas deseadas y las no deseadas. Todos sabemos que en muchos lugares de la administración, cuando uno interpone un recurso y se eleva al superior, el superior jerárquico dice, si no me viene con proyecto de resolución, no lo trato, vuelva para que me eleven proyecto de resolución. Esa es la negación del procedimiento administrativo, porque obviamente si el órgano contra el que se recurre eleva proyecto de resolución, sería muy raro que no lo eleve con un proyecto denegando el recurso. Creo que también obviamente otras prácticas deberían estar en esa guía de buenas prácticas. Esa guía de buenas prácticas debería ser una guía que se va modificando permanentemente, que tiene un dinamismo distinto a lo que tendría la ley de procedimiento, que por su propio carácter de ley es más difícil de modificar. Lo segundo, obviamente, es cualquier esquema de cambio de la envergadura que estoy planteando tiene que ser acompañado por, por dos elementos muy fuertes. Uno, muy fuerte apoyo político, es decir, tiene que haber una decisión política de hacer ese cambio, por lo cual creo, y yo siempre dije, me encantaría ser procurador del Tesoro, como fue el doctor Marcel, un día para emitir una cantidad de circulares, apoyar los cuadros jurídicos de la administración y decir, esto a partir de ahora no se hace más. Siempre recuerdo una circular del primer ministro francés, Michel Rocard, donde decía, por ejemplo, determinadas decisiones de la administración que son permanentemente revocadas en sede judicial, no se pueden seguir dictando, no se pueden seguir apelando. Yo creo que ese tipo de prácticas hay que eliminarlas. Y digo, tiene que haber una guía de buenas prácticas administrativas y ya voy terminando, tiene que haber circulares con un fuerte apoyo político, tiene que haber un muy buen esquema de instrucción a los funcionarios, porque no creo que el problema sea necesariamente los abogados que conocen cómo funciona, sino a veces la propia estructura, la dinámica administrativa que hace que el abogado quizá quiera hacer un cambio una vez, dos veces, pero que ya la inercia administrativa va superando esto. Y por último, creo también que sería importante tener un ente, un órgano, una institución, que pueden ser claramente las facultades, las cátedras de la facultad, por ejemplo, que reciban las quejas que se vayan planteando en el procedimiento administrativo con un doble objetivo. En el caso de quejas puntuales y específicas, probablemente dirigirlas a las oficinas que pudieran solucionarlas, pero sobre todo en lo que pueden ser quejas estructurales, sobre problemas estructurales o de funcionamiento defectuoso del procedimiento administrativo, tratar de ver si esto lo podemos plantear o lo podemos tomar y dar lugar eventualmente a cambios, sea en la guía de buenas prácticas administrativas o eventualmente en la ley de procedimiento. Con esto yo brevemente esbozo mi posición y por supuesto quedo después para el debate. Muchas gracias.